Señoras y señores, así cuando hablábamos de que en realidad todos los físicos punteros postcuánticos llegan a la conclusión de que lo único que puede hacer la ciencia convencional es explorar las sombras de la caverna de Platón, es decir, nada que ver con una realidad holística, total y global, sino pequeños fenómenos que conforman campos energéticos a los cuales podemos tener la ilusión de aplicar fórmulas matemáticas que anticipen determinadas reacciones, pero que nada tiene que ver con la explicación cósmica, universal y holística de la existencia del propio ser humano, llegados al punto en que los propios físicos punteros aceptan, y por eso son tan reticentes a aceptar que sus teorías tengan nada que ver con la mística o la religiosidad, puesto que no lo pretenden, puesto que se mueven en un parámetro que no pretende llegar a esas estructuras universales y cósmicas, sino que se mantienen en esos pequeños campos cuánticos y energéticos, esas sombras de Platón, que nada explican sobre la realidad más que pequeñas parcelas mecánicas de dichos campos a los que se reducen. Bien, llegados a este punto, cuando Heisenberg también decía que es imposible medir y concretar las dimensiones de una partícula y su posición y su velocidad, puesto que, según su teoría de la indeterminación, su principio de la indeterminación o la de la incertidumbre, tenemos que partir del presupuesto de que una partícula, llamémoslo ya no partícula, que nos transfiere esa sensación como de solidificación material, que proyecta una realidad, llamémoslo corpúsculo en el sentido de que se le presuponen, se le preestiman determinadas características, pero que están sometidas a múltiples variables, múltiples patrones de interferencia que hacen que sea imposible encuadrarlas en un punto concreto. Puesto que Heisenberg decía, imposible medir una partícula, corpúsculo, llamémoslo, definirlo en su velocidad, en su posición, porque la partícula, según el propio principio cuántico de la doble naturaleza, la dualidad onda-partícula, onda-corpúsculo, si quieren ustedes a partir de ahora, estipula que se puede interpretar la realidad desde dos dimensiones diferentes dentro de nuestra propia capacidad cognitiva, onda-partícula, puesto que la partícula define una onda, la partícula es real dentro de todo lo que viniera siendo la longitud de esta onda. Por lo tanto, esa partícula, durante la longitud de esa onda, se puede manifestar en diferentes puntos. No existe un punto definido y concreto. Eso sería una fotografía. Usted puede hacer una fotografía de la realidad orgánica, visual. Esa fotografía lo que hace es congelar, crionizar un punto particular de proceso dentro de una onda que no refleja en absoluto ni la posición, ni la velocidad, ni la realidad de esa partícula o corpúsculo, sino efectivamente un punto concreto que usted ha capturado a través de ese instrumento. Pero el objeto que usted está viendo en esa fotografía no es más que una manifestación efímera de una realidad eterna y perennemente cambiante. Ergo, no refleja ninguna realidad, solamente le transmite una pincelada crónica, fugaz, de una realidad que usted no puede mesurar desde su sustrato orgánico. Básicamente es el principio de indeterminación o de indeterminación, sí, principio de determinación y ese otro término que ahora ya no recuerdo, pero estamos hablando de eso. Y cuando los cuánticos hablan de eso, precisamente lo que les están queriendo hacer recordar es que, como he dicho al abrir el vídeo, todas estas disquisiciones están
elucubrando en torno a una sombra, no en torno a una realidad. Y es más, es una sombra reverberada al infinito, puesto que ya desde la propia naturaleza cuántica de la realidad, medida no solamente a través de esos patrones de interferencia absolutamente variables, continuamente movibles y cambiables, transformables, metamorfoseables, no solamente a través de ese principio de indeterminación, de interferencia, sino también en base a ese otro principio fractario de los espectros. Las ondas también se pueden multiplicar en diferentes manifestaciones de sí mismas. Doppelgangers de las propias partículas pueden estar oscilando en el cosmos contemporáneamente. De ahí se podría después reflejar toda la teoría de los universos paralelos, pero no entraremos por ahí. Puesto que todas estas variables absolutamente indeterminadas nos hacen llegar a la conclusión de que es imposible medir una realidad como perenne, única, inamovible, demos unas cuantas pinceladas más para poder entender el concepto. No solamente ya esa partícula, que es la responsable de la unión atómica y molecular que después genera todas las imágenes que nosotros registramos desde nuestro sistema nervioso, mesas, vasos, armarios, etcétera, etcétera. No solamente esa partícula es una oscilación absolutamente inmesurable de una onda, y según en qué punto de esa órbita usted la congele, le reflejará una realidad absolutamente diversa, con lo cual, en el momento en el que usted plasma una imagen a través de su visión y ve algo en concreto, no está viendo más que un fantasma absolutamente efímero y movible y pasajero de la realidad. Si no bastara con el hecho de que esa realidad cambiante y ondular no refleja ninguna realidad, tendríamos que añadir que ya los propios instrumentos que utilizan los físicos para poder observar esos patrones ondulares, a su vez, están sometidos a la misma indeterminación, porque ¿qué es, por ejemplo, un microscopio, señoras con señores, sino otra acumulación molecular, atómica y, en última instancia, cuántica, en el sentido de que como ente orgánico y material está sometido a ese mismo principio ondular y partículo ondular que es absolutamente inmesurable. Si ya usted está pretendiendo medir algo absolutamente inmesurable, transitorio, efímero, lo está haciendo desde un punto de vista científico con instrumentos que están sometidos al mismo principio inmesurable y efímero. Un microscopio, vuelvo a repetir, está sometido a la misma incertidumbre, principio de incertidumbre o indeterminación, Heisenberg, que el propio objeto que está intentando mesurar de base también sometido a esa incertidumbre. Vayamos un poco más allá, es que además, en tercera instancia, por encima de ese objeto inmesurable, intentando ser mesurado con un objeto también inmesurable, está usted, el observador, que a su vez es un ente también inmesurable, porque usted también es un cúmulo de átomos y de moléculas sometido exactamente a la misma dualidad onda-partícula absolutamente inmesurable. Y continuemos más arriba, si quieren ustedes, voy a dar un paso más allá de los cuánticos. ¿Quién le dice a usted que al mismo tiempo no es usted también un instrumento de observación de una ulterior realidad? De la misma manera en que usted utiliza un microscopio para intentar elucubrar realidades microscópicas, ¿quién le dice a usted que no es usted mismo un instrumento de observación de una realidad superior que a su vez pueda estar también sometida a la misma realidad partícula-onda? Y suma y sigue hasta el infinito. Aquí estamos hablando de intentar definir un sueño desde otro sueño, 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 y en definitiva, señoras con señores, es una paranoia al infinito. Los propios cuánticos, capitulando, lo han admitido en el sentido de que entienden que todos sus cálculos están reducidos a pequeños campos de acción que nada responden sobre la realidad, sino sobre las sombras y las ficciones. Y cuando hablan de singularidad, esto es una singularidad, en realidad están hablando de la realidad.
La singularidad está definida cuánticamente como una onda más o menos regular que de pronto ejerce un pic y luego vuelve a su frecuencia ordinaria. Ese pic, en función de su longitud y de su anchura, manifestaría aquello que llamamos realidad. La realidad no es más que una sección de esa onda que exacerbadamente adquiere determinadas dimensiones y por lo tanto determinadas concreciones sensoriales que pueden ser registradas de forma objetiva. Es decir, la realidad vendría siendo esta onda que pudiera ser un vacío o una intersección y de pronto una joroba en esa onda que es lo que le convierte en usted mismo o en una marmita catalítica. Bien, básicamente, señoras con señores, ¿qué es lo que podríamos discernir de ello? Podríamos discernir que nosotros no somos más que singularidades, aquello que la ciencia llama singularidad o excepción. Es decir, que nosotros no somos la norma, nosotros somos la excepción, nosotros no somos la realidad constante, nosotros somos aquella variable singular que ejerce una excepción en el universo. De ahí que todos y cada uno de nosotros, señoras con señores, seamos y debamos considerarnos únicos, irrepetibles e incontestables dentro de nuestra propia realidad. Pero teniendo en cuenta que nosotros somos la singularidad, nosotros somos la excepción, no la norma. Todo aquello que nosotros vemos a nuestro alrededor, acostumbrados a la rutina, mira una mesa, mira un libro, mira una silla, mira una marmita catalítica. Todo eso son auténticas singularidades, auténticos milagros cósmicos y universales, excepciones. Porque la realidad no es esa joroba que destaca de la onda regular, sino esa onda regular que algunos la pueden llamar éter o vacío o intersticio, pero ese intersticio, ese intermedio, es el universo, es el cosmos y es la realidad. Es ese blanco que existe entre un pensamiento y otro en su mente. Hagan ese ejercicio. Vacíen la mente y digan, ¿en qué voy a pensar ahora? Y existe esa pausa en la que está usted en un estado de conciencia pura, no de conciencia eseral, no de conciencia del ser, totalmente acoplada a un ego, un yo, un background cultural, mental, cognitivo, con todos sus problemas del día a día, etcétera, etcétera. No. Ese intersticio, ese intervalo, esa costura que existe entre un pensamiento y el otro, esa conciencia pura, vendría siendo lo más parecido a la realidad cósmica y universal. Vuelvo a repetir, algunos lo han llamado vacío, éter, etcétera, etcétera, no sé si son nombres muy apropiados, pero la excepción, el milagro cósmico, la joroba de esa onda gravitacional, es usted. Y todo lo demás es ese intersticio de conciencia pura al que usted, dentro de esta realidad orgánica, accede muy raramente porque está arrastrado por un cúmulo de un tsunami de emociones, de sensaciones, de sentimientos que le arrebatan totalmente la capacidad de mantenerse no ya en la conciencia eseral, es decir, más allá de mis problemas, yo no debo perder de vista que soy un ser que los está interpretando de tal manera, sino de la propia conciencia universal, la conciencia pura, que está todavía por encima de su conciencia eseral, que es aquella que le desprende de su propio ego y que le hace sentirse parte unitaria de todo lo que le rodea, vaciando su mente y cualquier otra manifestación de ninguna interpretación o identificación con nada ni con nadie. ¿Es eso la muerte? ¿Es eso el vacío? ¿Es eso el cosmos? ¿Es eso el universo? Eso es lo que nunca sabremos, eso es lo que la propia física cuántica ha reconocido, que no podrá saber jamás. Por eso reconocen genuflexamente que solamente pueden identificar
sombras y ficciones, que es nuestra manera de proyectar la realidad, no tenemos otra. Más allá de eso, somos una idea o un pensamiento peregrino y vagabundo, como decía Mark Twain en aquel maravilloso relato que siempre les menciono y cuyo nombre siempre olvido. Bien, señoras y señores, llegamos así a este punto. Singularidades que vagan en una onda que pueda ser mesurada en términos de campos energéticos fragmentarios, que es lo que hace la cuántica, porque no llega más, los saltos cuánticos. La cuántica llega a una reflexión, y es que esa ilusión de continuidad, como en las películas, cuando usted proyecta varios fotogramas y la ilusión a través de la velocidad de esa proyección genera esa ilusión de movimiento y de continuidad, los cuánticos dicen que en realidad esa propia ilusión de movimiento y continuidad es falsa. Es un truco de magia. Esa velocidad de proyección le hace a usted generar una ilusión de movimiento a través de fotografías estáticas. Así es la realidad universal, son saltos cuánticos. ¿Y qué existe entre un salto cuántico y el otro? ¿Qué existe entre un campo energético y el otro? ¿Qué hay en ese vacío? Pudiera resultar que ese vacío es efectivamente el cosmos y es el universo, aquello que no podemos aprender desde nuestra propia conciencia sensorial. Y no hay nada que hacer, y no hay nada que mesurar en ese sentido. Así, señoras con señores, llegaríamos al punto de entender que la vida es una consecución autooscilante, en el sentido de que es una onda que genera singularidades, que somos nosotros, y dentro de nuestra propia interpretación del ser como singularidad, nuestros propios pensamientos, sentimientos y emociones a su vez generan otras ondas que también representan singularidades, que son esos eventos que cambian nuestra vida, que nos turban, que orientan nuestras decisiones, etcétera, etcétera. Todo es un conjunto perenne de oscilación ondular y lo que llamamos partícula, lo que llamamos materia, eso que interpretamos como algo tangible, una mesa, una marmita catalítica o mi tía Felisa, no son más que singularidades, pics, momentos efectivos y concretos, sintetizados, condensados de esa onda eterna, perenne, que es el cosmos y que es el universo. Podemos poner otro ejemplo, el cardiograma, esas máquinas a las que enchufan a los seres en agonía. Pip, pip, pip. Los movimientos cardíacos marcan una constante hasta que esa constante, esa singularidad energética deja de ejercer su fuerza. A eso lo llamamos muerte física. Y entonces la onda sigue en línea recta, eterna, recta desde el punto de vista interpretativo por la maquinaria. No deja de ser una ondulación de mayor o menor vibración, pero esa vida, entre comillas, que pasamos a llamar muerte en el momento en que deja de emitir esas constantes, en realidad lo que hace es regresar a lo que sí que es realmente una constante existencial, universal y cósmica, que es esa onda, ese intersticio que, sin presentar singularidades efímeras, representa la totalidad universal. Por eso, señoras y señores, la muerte no existe. Por eso, probablemente esa singularidad, esa joroba en la onda, que nos representa y representa nuestro percurso vital, es precisamente una muerte que supone un interludio dentro de esa vida eterna, que es esa onda intersticial y perenne. Bien, señoras y señores, hasta aquí la primera parte de esta disquisición. Voy a reestructurar la información de la segunda parte y vuelvo con ustedes en un momento.